Hola Acuario, bienvenido a tu especial amor y a Lely Astral. Si quieres saber cómo mejorar tu vida amorosa, quédate escuchando el mensaje que las cartas tienen para ti. Vamos el día de hoy a, a iniciar como siempre con el mensaje de los arcángeles para tu vida. Recuerda que al vernos apoyas nuestro refugio de perritos y gatitos, así que mil y mil gracias para ti. Suscríbete y activa la campanita. Hoy renueva tus energías, te dice el arcángel Metatrón. Te invito a renovar y aumentar tu energía, a reanimarte para continuar con tu maravillosa vida. Incluso en esta época de cambios y alineaciones energéticas, puedo asistirte para que tu ser se restablezca con mayor facilidad. Llámame para abrir y purificar tus chakras con la ayuda de la geometría sagrada. Mira qué bonito mensaje, realmente te está diciendo que pues todos, digamos que como que si te sientes bajito de energía, no solamente en esta parte amorosa, sino en general, pues pidas ayuda y asistencia. Por eso hoy quiero que escribas en los comentarios y decretes para tu vida: me siento recargado de energía o recargada. Sí, cuando tú lo escribes lo traes de ese plano espiritual a este plano físico y se empieza a materializar. Entonces te quiero ver con más energía para ir por esos sueños, así que escríbelo. Vamos a comenzar en este momento. Recuerda que esta lectura es general. Si quieres algo privado y personalizado, puedes contactarme en los datos del primer comentario o en mi descripción. ¿Ok? Allí te estaré esperando para una videollamada. Son lecturas de pago directamente conmigo, sin límite de preguntas, en las cuales puedes tratar cualquier tema. Bueno, comenzamos. Recuerda que esta primera parte, pues es un mensaje general para todas las áreas de tu vida. Puedes aplicarlo a cualquiera de ellas. Y luego vamos con lectura de amor para solteros y luego para conexiones. La duquesa Violeta me dice en este momento que te encuentras terriblemente agotada y deprimida o deprimido. Mira que esto va como muy en consonancia con lo que el arcángel Metatrón te dice, y es que estás muy cansado. O sea, te siento súper bajito de energía. Siento que a veces como que tienes esa capacidad de absorber la energía que puede haber alrededor, y a esto hay que prestarle mucha, pero muchísima atención, porque puedes estarte como recargando demasiado con lo que hay alrededor, con lo que hay en el ambiente. Entonces, mucho cuidado, por favor, con esta situación. Por otro lado, me dice, por favor, no pierdas la esperanza. Dice, otoño es mi última oportunidad. Definitivamente, o sea, te siento emocionalmente muy cargado. Mira que a cada lado nos sale la carta de la loja sanador, y esto me habla de que necesitas un proceso de sanación espiritual para que todo alrededor empiece como a armonizarse en tu vida. Ve y te haces la limpieza del huevito. Además, quiero que te busques esta armonización de los chakras que sea pues por el arcángel Metatrón, o que te busques una meditación y que en medio de ello pida la asistencia de este arcángel, porque de verdad estás bien bajito de energía. Este es tu mensaje general. Vamos a pasar a la lectura de solteros y luego a conexiones o amoros o parejas. Y quiero que te suscribas y que actives la campanita. Cuando lleguemos a 400,000 personas, perdona, 40,000, estoy pensando muy grande, sé que algún día lo voy a alcanzar. Vamos a hacer un en vivo donde se va a sortear 2 lecturas privadas. Tenemos la letra M, la D, la O y la W como iniciales importantes para el amor en estos días. Veamos qué signos podrían haber importantes para ustedes. Importante en el amor estos días: signo Cáncer, signo Aries, signo Virgo. Esta primera parte es para los que se encuentran solteros, no salen con nadie y no sienten nada por nadie. Veamos qué les quiere decir el tarot. Bueno, tenemos esta emperatriz invertida, y esto me habla de una persona que puede estar manipulando con algún tipo de deseo o tentación sexual. Sin embargo, veo que esa persona podría estar comprometida. Sí, para ustedes que están solteros,
me hacen el favor, si tienen como esas dudas respecto al estado sentimental o estado civil de alguien, yo creo que es como su intuición que les está intentando evitar líos o problemas, ¿sí? Veo que hay una persona que de verdad está comprometida y por allí como que les quiere meter en un triángulo amoroso. Si usted, mi querido amigo, está comenzando a salir o a conocer a alguien y sabe que esa persona está comprometida, ni se mete allí. Puede ser alguien de signo de Tauro, alguien de signo de Cáncer. Y veo que esta persona que podría estar llegando a tu vida, porque aclaro, ustedes están solteros y en este momento no salen con nadie, es una persona que, digamos, podría hacerles meter problemas con su pareja y aparte muy descaradamente es celoso. O sea, los pone y aparte cela. Ustedes no lo van a creer, pero de verdad que existe gente así de descarada. Wow. Miren que justo saqué esta carta y me confirma eso. Un triángulo amoroso del cual tienen que saber huir a tiempo para pues no quedarse allí. El tercero generalmente es el que pierde, así que no los quiero ver con ese corazoncito roto. Vamos a pasar a ver qué se viene para los que están en un vínculo o en una conexión especial con alguien. Quiero que en este momento digas el nombre completo de esa persona. Y recuerda que puede ser tu crush, novio, esposo, amante, ex. Estar juntos, separados o en contacto cero. Y quiero que ya mismo te suscribas y actives la campanita. Esto respecto a lo que siente, lo que piensa, lo que quiere, lo que espera de ti, lo que se aproxima, lo que te aconseja el tarot. Estas lecturas están como fuertes, ¿no? Y de paso veo que aquí algunos salen con Géminis, con Escorpios y con ¿qué? Con Sagitarios, más todos los que están acá. Bueno, respecto a sus sentimientos, comenzamos con la carta de la templanza. Veo que es una persona que se siente súper triste, súper desanimada. Siente que algunos problemas que hay entre ustedes dos definitivamente pues no los ve como que muy favorable que se puedan resolver. Veo que es una persona que siente cierta desesperanza, ¿sabes? Pero yo veo que esto también tiene que ver mucho con esa parte de ese bloqueo energético. Puede ser que esto sea una lectura en espejo. El hecho es que analizando el mensaje general y este sentimiento de desesperanza de tu persona especial, pues yo pienso que es que ambos andan así, como igual de deprimidos, independiente de cómo se esté mostrando digamos como en redes sociales, que esté mostrando otra cara. Los pensamientos de esta persona realmente en el fondo es de liberarse de cualquier situación que le impida estar bien contigo. Si eso tiene que implicar dejar personas atrás, yo pienso que esta persona lo piensa hacer, ¿sabes? Esta persona, digamos, lo que pasa es que a veces es un poco débil de carácter. Yo siento que es alguien bastante manipulable y que ha tenido actitudes o ha hecho cosas que básicamente han sido debido a la influencia de alguien más. Esto aplica para ciertos casos, para otros no puede aplicar. El hecho es que siento que es una persona a la cual le cuesta mucho como tener carácter y tomar las decisiones de una manera centrada y certera. En cuanto a lo que se espera de ti, mira que se espera que tú también como que, suena feo, ¿no? Pero esta persona dice como yo estoy sufriendo, ojalá también esté sufriendo y pensando en la ruptura o en la terminación. Sin embargo, como nos aparece la carta de la torre en su posición original, esto me habla de alguien que espera de ti que sí estés meditando en la ruptura, pero que también pienses que haya una posibilidad de construir desde cero. Que se aproxima un tiempo de muchas dudas. Para todos los que siempre me siguen, saben que les he explicado que los 6 siempre nos hablan de dualidades y que se aproxima como un tiempo en el cual siento que vas a ser tú quien quizá no esté como tan con las cosas claras respecto a lo que quieras. Tienes mucho miedo de volver como a lo mismo. Te veo más enfocado como en partes profesionales, en construir sueños, metas y logros.
Y también es una carta que me dice que igual y si regresas con esta persona, tampoco descuides pues esto, ¿no? Como tus sueños, tus metas y todo lo que tienes como por entregarle a tus propia realización personal, ¿sí? Veamos qué más nos quiere decir el oráculo en este momento para ti. Y tenemos esta carta. Me dice, estás en conflictos de creencias, de estilos, de actitudes, y eso también está conflictuando tu energía. Lo que yo te decía, vas a estar en un momento de dualidad, pero pienso que sí tienes que hacerte como esta limpieza energética para poder, digamos, como tener un poco más de armonía y de claridad y de lucidez para tomar esta decisión. Sí, mucha desesperanza en ambos, pero es algo que se puede trabajar y no te olvides de esta parte, ¿no? De ti. Quiero que ya mismo vayas a tu signo ascendente. Si no lo conoces, en el primer comentario de un video para que lo calcules. Y si no conoces finalmente tu ascendente, quiero que escuches el video de Capricornio. Allí habrá un mensaje importantísimo con el cual puedas complementar esta lectura de ambos. Toma lo que resuene. Sígueme en Facebook, Instagram. Ayúdame a conseguir esos 40,000 suscriptores para hacer el en vivo. Y gracias de parte de nuestros perritos y gatitos que apoyaste al ver este video. Te llevo en mi corazón. Bye bye.